Pablo, muy buen día. Te saluda Leonela y Juan de este lado. Buen día, Leonela y Juan, un gusto. Gracias por el contacto. Un placer para nosotros charlar con vos y que nos cuentes las últimas novedades que hay con la automatización del laboratorio. Bueno, cuando se habla de automatización, generalmente lo que uno se imagina es una fábrica donde los robots van moviendo a través de una cinta transportadora los autos. Esa imagen es la que estamos trasladando al laboratorio. La trasladamos hace 10 años y un nuevo convenio firmado hace un año nos permite incorporar una nueva línea de automatización. ¿Qué significa? Al paciente se le realiza una extracción de sangre, que puede ser en Villa María o en otra provincia. Tengan en cuenta que el laboratorio procesa unas 5.000, 6.000 muestras por día, y uno diría de dónde puede venir tanto volumen, y bueno, de Mendoza, de Catamarca, claro, Santiago del Estero, San Luis, varias provincias. Entonces llega ese tubito con la sangre, con un código de barra. Ahora, cuando llega al laboratorio con ese código de barra, el sistema ya conoce qué estudio tiene que hacerle al paciente. Y de allí se coloca en forma manual el tubo en la automatización, y de allí en más todo el proceso hasta la entrega del resultado puede ser completamente manual. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el proceso? Para tener una imagen gráfica es como si yo hubiera llegado a la terminal de ómnibus y sale un colectivo. Entonces sale el colectivo y según el destino que tenga que llegar, puede ir pasando por un equipo o puede pasar por varios equipos. Ahora, en el equipo se va a realizar el estudio, se va a obtener un resultado y un sistema de inteligencia artificial va a analizar ese resultado. ¿Y para qué analiza ese resultado? Para dejarle al humano lo que es humano. ¿Qué quiere decir? Las variantes, lo que no es parametrizable. Entonces el 80, el 90% de esos resultados va a ser firmado en forma manual, entregado vía web o vía mail al paciente, que puede estar a 10 cuadras o puede estar a 1000 kilómetros, y los estudios que tienen algo que llama la atención van a ser analizados por el bioquímico con el tiempo que merece para poder dar una respuesta. Ese es el sistema, es un sistema que pareciera de ciencia ficción trasladado al laboratorio, pero la ciencia ficción hoy es una realidad. Sí. Pablo, justamente mientras nos vas comentando todo esto a través de nuestra transmisión en Twitch y en YouTube, donde aparecemos como la radio del centro del país, estamos viendo imágenes justamente del laboratorio, de cómo funcionaría esta automatización y todo el equipamiento que están instalando allí. Quería consultarte si esta automatización, según vos lo que nos venís comentando, ¿puede abrir la puerta a nuevos tipos de estudios o a mayor volumen de análisis o reducir tiempos? ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes tienen? Bueno, sin estar en el tema, creo que ha tocado los 3 puntos claves. Primero, nos va a permitir hacer nuevos estudios. Segundo, nos va a permitir procesar más, cuanto más, y bueno, duplica la capacidad de producción del laboratorio. Ahora, ¿de dónde van a salir tantas muestras? Y bueno, de otras zonas del país. Tengan en cuenta que hoy muchos de los estudios de Córdoba capital son procesados en Villa María, que es algo que puede sonar raro. Y finalmente dijimos más estudios diferentes, más cantidad de estudios, y lo que abre es la puerta a procesar más cantidad, y esa más cantidad no solo se va a realizar con los equipos que llegaron al laboratorio, sino que seguramente se va a requerir, a medida que vaya aumentando esa cantidad, más personal, que es personal técnico, que por supuesto hay que capacitarlo porque es una tecnología que
está en muy pocos lugares en el país. De hecho, esta automatización hay una en Rosario y la segunda es la de Villa María. Qué importante esto que mencionas, Pablo, de que probablemente ahora van a necesitar más personal técnico, obviamente, capacitado en el tema, porque es lo contrario a lo que uno puede pensar cuando se generan estos procesos de modernización tecnológica, automatización, que le van a quitar trabajo a otras personas, y en realidad pasaría lo contrario en esto que vos nos contás. Bueno, y para ser completamente claros, uno podría preguntarse si hay que procesar 5.000 muestras. Hoy probablemente nosotros necesitaríamos 3 o 4 veces el personal que tenemos, que son casi 70 personas. Ahora, eso suena muy lindo, entonces uno podría decir, bueno, pero si no tuviera la máquina estarían trabajando 300 personas en el laboratorio. La realidad es que no estarían trabajando ni las 300 ni las 70. ¿Por qué? Ajá. Porque no seríamos competitivos, Claro. y habría que bajar la cortina. Entonces, lo que nos da la automatización es la posibilidad de decir, ojalá en el futuro se necesiten contratar 10, 20 personas más, pero siempre manteniendo la competitividad. Ujú. Si no tuviéramos la máquina para duplicar el trabajo, nuevamente es el ejemplo, probablemente se necesitarían contratar 100 personas, pero si tuviéramos que contratar 100 personas, no estarían ni las 100 nuevas ni las 100 viejas. Claro. Entonces, hay que siempre entender que la automatización es muy buena, requiere personal, pero por supuesto, el fundamento de la automatización en nuestro caso no es ahorrar costos despidiendo personal, sino ahorrar costos teniendo el personal necesario para hacer el proceso productivo costo efectivo. Pablo, te iba a preguntar cuánto demandó instalar el nuevo equipamiento en el laboratorio de Gornitz. El proyecto ya tiene una historia. En 2016 firmamos un acuerdo con Siemens por la que se instaló la primera automatización, y fue la quinta en Latinoamérica. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Latinoamérica hablando de México hacia el sur. 2025 firmamos un nuevo acuerdo, un acuerdo por 10 años, que uno podría decir, bueno, ¿cuál es el monto? Que muchas veces es la curiosidad. Y el monto, aunque suene raro, es un monto que es difícil de decir. ¿Por qué? Porque en realidad es un acuerdo a 10 años, entonces siempre termina siendo una apuesta de esperanza tanto de Siemens como nuestro, y eso de acuerdo a la productividad del laboratorio, los volúmenes de reactivos comprados, el impacto que esto va a tener en la salud pública y en la salud privada del país, van a terminar siendo los números. Eso en cuanto a números. El segundo punto es que son números importantes, por eso es que no son proyectos comunes. Uh-huh. Ahora, esto es un gran esfuerzo de las dos empresas, y el tercer punto es que no solo el proyecto requiere equipos, sino requiere capacitación de personal, ha requerido la ampliación de la infraestructura del laboratorio. La infraestructura no solo son ladrillos, sino hoy es informática y electricidad y todos los servicios que se requieren para que funcione un laboratorio complejo. La complejidad también uno la puede graficar diciendo, bueno, llegó un equipo, bueno, será una computadora. Uno puede entender el volumen cuando le dice que no llegó una sola computadora, llegaron 6 camiones con Claro. equipos. Entonces ahí uno empieza a entender la cantidad y la complejidad de lo que se ha instalado. Uh-huh. Y por otro lado, ¿quién hace esta instalación? ¿Llamo al amigo electricista que vive a la vuelta de casa? Por supuesto, porque nos va a ayudar, pero no alcanza. Entonces, tenemos ingenieros de Brasil, de Colombia, de Buenos Aires, que hace un mes están en el laboratorio realizando la instalación. Uh-huh. Bien, ¿y se van a quedar por al menos 3 meses más?
Y la idea es que para junio el proyecto esté finalizado. Bien. Entonces, tenemos 2 meses y medio más que va a ser personal que va a ir rotando. No necesariamente el primer ingeniero que ha llegado va a ser el que va a concluir Claro. el proyecto. Del mismo modo que un edificio, también de acuerdo a lo que se requiere, es el personal técnico que está siendo asignado. Bien, y con el valor que aporta también, ¿no?, ese intercambio internacional, esto que mencionabas, Pablo, de ingenieros bioquímicos de no solo nuestro país, sino también de Brasil, Colombia. Bueno, en nuestro caso es algo, pensando en el laboratorio, muy rico. ¿Por qué? Porque uno puede aprovechar la experiencia de otros países y uno conversa y toma ideas y por supuesto ve laboratorios de más volumen y de menos volumen, pero son experiencias que enriquecen. Y para la ciudad, bueno, por supuesto, no es tanto, pero es mucho. ¿Por qué? Porque es gente que requiere hotelería, que requiere comer y todos los servicios turísticos que pueda ofrecer la ciudad. Entonces es algo muy positivo. Pablo, este hito para el laboratorio y también para Argentina y Latinoamérica, ¿cómo se replica o cómo se ve desde el mundo? Ten en cuenta que es una empresa de Siemens internacional y que tiene su sede, digamos, sus instalaciones aquí en Villa María. Y les diría que es casi una rareza o una curiosidad, porque estos sistemas, por la complejidad, por la envergadura, ¿dónde se instalan? Generalmente se instalan en capitales de países o ciudades muy importantes. Entonces, cuando llega el proyecto a Siemens Central y le dicen, bueno, vamos a instalar un sistema en Villa María, le dicen Villa qué, no es algo que se entiende, porque cuando uno habla de Argentina, ¿qué se imagina? Buenos Aires. Claro. Bueno, no es Buenos Aires, era Córdoba, Rosario. Pero Villa María, una ciudad de 100 o 150.000 habitantes, incluyendo la zona, estos sistemas no son para Villa María. Ahora, la pregunta es ¿por qué se ha instalado? Y bueno, quizás por la misma razón que los ferrocarriles o las principales rutas del país pasan por Villa María, porque tenemos una situación geográfica bendecida, que estamos en el medio del país. Entonces, desde el punto de vista logístico, que es el otro desarrollo importante del laboratorio, ¿qué es lo que nos permite? Que haya 20 vehículos en la calle, no necesariamente que salgan de Villa María, pero 20 vehículos en la calle que recorren más de 1,5 millones de kilómetros al año, que significa prácticamente es una empresa de transporte, y el transporte que realiza es un transporte dedicado. ¿Qué quiere decir? Que en ese vehículo, ya sea una moto, un auto, un utilitario, no llevamos el queso y el salame con el tubito, que podría ser, sino que son vehículos que están destinados específicamente al transporte de esa muestra biológica, que si una ambulancia uno la ve como importante, la ambulancia está transportando una vida. Nosotros a veces en ese vehículo, en esas conservadoras, vienen 500 muestras. ¿Qué quiere decir? Son 500 vidas. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por comentarnos todo esto que vienen realizando en el laboratorio y bueno, la amabilidad de atendernos siempre. Por favor, un gusto y gracias por ayudar a difundir no solo el laboratorio, sino la ciudad.